Canvas compró Affinity. Sí, lo que estás leyendo en este momento en tu pantalla no es una broma, no es un chiste. Canvas acaba de comprar la suite de Affinity y desde la perspectiva de la empresa, pues es una gran adquisición. Obtienen 3 grandes aplicaciones profesionales que se suman a su servicio y que tienen presencia en Windows, macOS y iPad, con lo cual desde la perspectiva de ellos representa una adquisición increíble. De hecho, pues eso, para ellos hablan de mejoras, de sumar, de todo y pues no lo dudo. Desde su lado es una compra increíble. Desde el lado de Serif, pues mencionan que esto puede traer mejoras a la hora de las actualizaciones, de acelerar actualizaciones y por supuesto de incorporar tecnologías de Canvas, lo cual pues sí, lo veo posible. El mensaje del CEO que lo subió a YouTube, todos los enlaces los dejaré en la descripción por cierto, habla de que todo se va a mantener igual, pero quiero hacer especial hincapié en que él menciona que la V2, la versión actual, todo se mantiene igual, actualizaciones gratuitas y licencia perpetua. Pero en ningún momento hablan de la V3, así que pues ahí ya empezamos a ver pequeños matices que me preocupan. Un miembro de la comunidad de Affinity en tu idioma en Telegram menciona que, siendo súper utópicos y súper positivos, pues pudiera incorporar herramientas de vectorizar de Canvas, el trabajo colaborativo y crear animaciones en Designer. Y eso, pues sí, pudiera ser posible. De hecho, creo que va a ser posible. Y veremos también muchísimas mejoras referente a herramientas y cosas. Pero, pues, la temida suscripción. Lo que nosotros no queremos o lo que nosotros siempre escapamos, porque personalmente lo que me molesta de Adobe es su servicio de suscripción y el abandono que tienen de grandes mejoras, porque literalmente lo que sacan son pequeñas actualizaciones que te venden como algo increíble para seguir justificando las suscripciones. Y sí, me lamento que esto pudiera pasar. Tendremos mejoras, tendremos novedades y también tendremos suscripción. Veo 2 panoramas posibles. Uno es que todo se mantenga tal cual está y la parte de suscripción sea un extra, sea un agregado dentro de la suite de Affinity. Y la otra opción, que quizás es la más probable, que todo quede de una manera tan integrada y tan única que pues la suscripción sea algo imposible de evitar, pues. O sea, vamos a terminar con un programa de suscripción, una suite de suscripción, igual que Adobe, igual que el resto. Yo espero que no. Yo la verdad tengo confianza en que lo que podremos ver es como una mezcla de ambos mundos. Tendremos la licencia perpetua con la suite como la teníamos hasta ahora, y ciertas cosas requieren suscripción, pero ya son cosas extras que tú miras si quieres o no quieres. Pero es un panorama complicado. De la parte de Canvas, pues sí, todo es una alegría increíble porque acaban de adquirir una suite increíble. Pero de la parte de los usuarios que estamos en Affinity, pues lo que nos surge son muchísimas dudas, muchísimos problemas. Y algo importante que también hay que mencionar en todo esto es que si Canvas lo compró a la Serif, a la parte de Affinity, porque no compró a Serif como tal, compró la parte de Affinity, pues eso significa que el modelo de licencia perpetua no estaba funcionando. Y si el modo de licencia perpetua no está funcionando, quizás pues tenemos que ver el otro lado de la moneda. Hubiese sido peor que cierren. Hubiesen sido peor que desaparezca la suite completa porque, no había manera de mantener el sistema de licencia perpetua. Entonces quizás podemos ver como positiva la compra de Canvas. Ahí es donde está el detalle. Como usuario de Affinity no sé cómo sentirme. Me interesa la idea de lo que puede llegar. Por cierto, también puede llegar un cambio de nombre.
y las aplicaciones ahora llamarse Canvas Photo, Canvas Designer y Canvas Publisher. Dios, sálvanos de eso, por favor. Yo no quiero un cambio de nombre de las aplicaciones, pero bueno, ya vimos lo que pasó cuando Adobe adquirió Substance Painter, Designer y todos esos, que le cambió el nombre en cierta medida y colocó el Adobe en parte del nombre. Así que pues aquí creo que nos pudiera pasar lo mismo. Affinity Canvas Publisher quizás. No, suena feo por donde lo miremos. Quiero salir corriendo de esto, pero bueno, ya estamos montados en el barco. La parte positiva de todo esto al final, pues la licencia de la V2 ya la tenemos lo que tenemos y pues no creo que lo puedan quitar en cierta manera. Así que digamos que esa parte la tenemos asegurada. Por cierto, hay descuentos del 30% en las aplicaciones, en el 50% en los complementos, en los add-ons. Y si les interesa adquirirla, pues quizás sea un buen momento. Porque como digo, la licencia actual, la V2 como la conocemos, ya es licencia perpetua, ya la tenemos, ya no la van a cambiar. Obviamente no puedo decir lo mismo de la futura V3, no puedo decir lo mismo de todo lo que se viene, porque ahí ya tenemos que ver qué va a pasar. Dentro de este mensaje del video que grabó el CEO de la aplicación, pues de Serif, dijo que van a hacer una sesión de preguntas y respuestas para aclarar un poco las dudas de la comunidad, creo, o por lo que entendí quizás sea un directo o algo donde la comunidad pueda preguntar y participar. Obviamente ante una adquisición tan grande como estas, todo se trata de vender de una manera positiva y bueno, en cierta manera inicialmente será positiva. El problema llegará cuando la decisión del que compró choque con la decisión de los comprados y lo que decidan sea en contra de todo lo que Serif siempre ha promovido, que es la licencia perpetua. Ahí es donde quiero ver cómo va ese rumbo, porque claro, inicialmente todo es bello y todo es hermoso y como digo, muy probablemente Affinity estaba pasando por un momento apretado económicamente, la licencia perpetua no estaba funcionando bien. Y obviamente esta compra les salva el pellejo y continúan adelante desarrollando. Esperemos que las actualizaciones también mejoren. Hablando de actualizaciones, mencionar también, aprovechar que salió la 2.4.1, que lo que hace es incluir nuevas tutoriales, nuevos archivos para bajar y practicar, por lo que entendí, aún no la descargué. Y ya mencionan en el foro que ya están trabajando en la 2.4.2. Así que sí, de repente la adquisición de Canvas hace que esta gente trabaje más rápido, eso me encanta, pero todo lo que ello conlleva y la posible suscripción me deja un mal sabor de boca de la noticia, de verdad que no sé cómo tomármelo. Inicialmente creo que será positivo, pero a la larga ya sabemos cómo pasa. Pero ¿tienes algún comentario? ¿Tienes algo que agregar? Complementar lo que he dicho, pues te espero abajo en los comentarios para conversar, porque de verdad que me gustaría escuchar la opinión de la comunidad. Y bueno, nada, eso es todo por este video de emergencia sobre esta compra, porque de verdad ameritaba sacar un video de emergencia y nos vemos en una próxima oportunidad.